Y continuando con el tema número 4 de la unidad de aprendizaje número 1, trataremos los aspectos relacionados a los documentos del trabajo, los documentos bancarios y también la ley de títulos valores, es decir, aquellos documentos que están relacionados a esta ley. Documentos del trabajo son aquellos que se utilizan en el centro laboral y es una serie de documentos internos que, dependiendo de cualquier giro del negocio o la actividad de la empresa, ya sea también su tamaño o su formalidad de organización, e inclusive que pueden ser contratos de trabajo, planillas de sueldos y salarios, las boletas de pago, añadiendo también algunos otros documentos relacionados al vínculo laboral entre la empresa y sus trabajadores. En relación a los contratos de trabajo, se encuentran denominados como acuerdos voluntarios entre ambas partes, es decir, entre el trabajador, que forzosamente debe ser una persona natural, y entre el empleador, que puede ser una persona jurídica o una persona natural. Tendríamos que también tener en cuenta aquel trabajador que es una empresa tercerizadora, pero obviamente el reglamento o el contrato de trabajo alcanza a la persona natural que desempeña la labor. Este acuerdo entre ambas partes se le obliga al poner a disposición del segundo, es decir, del empleador, el trabajo que realiza el laborador, pero obviamente a cambio de una contraprestación o de una remuneración. El contrato de trabajo da inicio a un vínculo. Este vínculo se denomina el vínculo laboral, el cual constituye o genera y regula los derechos y obligaciones tanto para el empleador como para el trabajador. Obviamente estos enmarcados bajo las leyes laborales vigentes, y sobre todo también se consignan aquellas normas respecto de las causales justas o injustas de despido, así como estas condiciones mediante las cuales se desarrollará la labor que ejecutará el trabajador. E inclusive se pondrán en consideración aquellos beneficios y reglas de juego que puedan tener los trabajadores o las empresas, como en el caso de la productividad. Los contratos de trabajo tienen características particulares, y esas características particulares se encuentran enmarcadas en tipificaciones. Esas tipificaciones se determinan por las labores que se realizan en primer punto, o por el trabajo que se desarrolla, y que se le proporciona o se le establece conjuntamente con el empleador. También otra característica es que se trata de un servicio prestado durante una hora determinada, durante una jornada legal o habitual respecto del centro laboral. E inclusive este horario que se desarrolla en relación al servicio que se presta puede ser determinado durante la semana, cumpliendo el régimen establecido en las leyes, que vendrían a ser las 48 horas.
En el hipotético caso que por costumbre de una empresa labore solo 8 horas diarias de lunes a viernes, estas se pueden compensar con otra actividad colateral o también se podría compensar con algún tipo de instrucción o asistencia a ciertos cursos o charlas o actualizaciones, en virtud de poder completar el horario normal del trabajo, o también algo establecido por el reglamento interno del trabajo. Inclusive también que se elabore de manera exclusiva para un empleador, que el contrato de trabajo se haya celebrado de manera indefinida. Las planillas, un documento respecto del centro laboral, son los registros obligatorios y contables con el que debe contar todo empleador que tenga a su cargo uno o más trabajadores, cuya finalidad primordial es entregar al trabajador los elementos sustentatorios en relación a la vinculación laboral, la remuneración por el servicio que se presta y los demás beneficios que le son remunerados. También las cooperativas de trabajadores deberán contar con un registro respecto de sus trabajadores y socios trabajadores. En estas planillas se consigna la información relativa a aquellos trabajadores, ya sea en los horarios normales, diurnos, vespertinos o nocturnos. E inclusive se registran también los pagos por las horas extras realizadas. Las boletas de pago viene a ser el documento fehaciente que acredita el ingreso percibido del empleado y el cual, mediante su firma, consigna o avala aquel ingreso que ha percibido. Estas boletas de pago deben ser entregadas máximo a los 5 días útiles posteriores a la realización de dicho trabajo. Con este documento se acredita o es una constancia respectiva cuando el trabajador haga algún tipo de actividad con terceros. La boleta de pago contendrá los mismos datos que se encuentran indicados en la planilla y obviamente deberá ser firmada y sellada por el empleador o su representante legal. Documentos bancarios. Como toda empresa, los bancos también tienen en su poder y en su uso una serie de documentos para un excelente y mejor control de todas sus actividades económicas financieras. Algunos de estos documentos son como por ejemplo las constancias de los depósitos, las constancias de los retiros, también están indicadas las notas de abono o indicado también las notas de débito. En el caso de las notas de abono, denominados también notas de crédito, y en el caso de las notas de débito, también denominados como notas de cargo. E inclusive los estados de cuenta corriente. También, por ejemplo, están los cheques. Y otros, como por ejemplo, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito o consumo. En el caso de los documentos relacionados como constancias de depósitos y retiros, son aquellas papeletas que representan el hecho económico de un ingreso de dinero a las cuentas de un cliente o el detrimento de los
capitales de las cuentas de los clientes. Este se utiliza como un documento probatorio de que una persona, a su propio nombre o a nombre de una institución, ha realizado los emposes del efectivo, o en todo caso ha realizado los retiros del mismo. Pueden ser en efectivo o con cheque, ya sea en cuentas de ahorro, en cuentas corrientes, en depósitos a plazo fijo, etc. Es más, podría añadirse que también podría ser un depósito para efectos de la constitución de certificados bancarios. Notas de abono. Documentos que se emiten cuando realizan un depósito especial en cuentas de los clientes, ya sea por préstamos, por cobranzas o cuando se le otorga un beneficio. E inclusive cuando también se le abona o se le acredita por una situación colateral fortuita que se haya realizado. Por ejemplo, si nuestro cliente ha efectuado una transferencia al exterior y por este se le cobra una comisión, resulta de que nuestro cliente es una persona catalogada como buen cliente, de muy buena posición, y en virtud a ello hubo una falla interna y se le cobró la comisión de transferencia al exterior. Entonces, el cliente se percató de este asunto y lo manifestó con su sectorista. El sectorista hizo la gestión y lo que el banco hizo fue retribuirle o devolverle esta comisión cobrada. Para esos efectos se utiliza la nota de abono y allí se consigna la información relativa a la operativa realizada. En el caso de notas de débito, se efectúa para poder recuperar costos o gastos incurridos en posterioridad a la emisión de los documentos de comprobantes de pago, con intereses, moras y otros como pagos de obligaciones efectuadas. También aquí se puede utilizar estos documentos para poder cobrarle al cliente aquellos costos o ingresos que perciben las instituciones financieras por los cuales no se les cobró oportunamente al cliente, o hubo una falla del sistema y no se le cobró ese tipo de servicio o costo operativo. Es decir, se hace un cargo por fuera, pero en esta nota de débito se detalla la operativa realizada y los motivos por los cuales se le está haciendo un cargo en la cuenta del cliente. Estado de cuenta corriente. El estado de cuenta corriente es un documento fehaciente que remite la institución bancaria a sus clientes, en el cual se detalla en forma cronológica los movimientos que ha realizado el cliente en relación a su cuenta. La entrega de este documento se efectúa en forma mensual y siempre se le consigna un plazo perentorio posterior a la recepción de este documento para que el cliente pueda hacer algún reclamo. Posterior a este plazo, si el cliente no lo efectúa, se da como válido la información consignada en dicho documento. En ese estado de cuenta se presentan los movimientos de los retiros, de los depósitos, de las notas de abono, de las notas de cargo, de las comisiones, de los portes, de los servicios, comisiones también de desembolso, inclusive comisiones de retiro de efectivo u otros conceptos similares o que se encuentran relacionadas a las actividades y movimientos del cliente por sus efectivos que se encuentran colocados en las cuentas
de los bancos. Ley de títulos valores. Una particularidad de la ley de títulos valores es señalar a los cheques de pago diferido. Son documentos esenciales e importantes para efectos de que no existan dificultades económicas y financieras entre los agentes económicos. La nueva ley de títulos valores contiene diversos cambios respecto de la ley antigua. Como comentábamos, una de ellas es el cheque de pago diferido. Otra, también se incluye a las facturas conformadas. E inclusive, hay una exigencia primordial, que se debe consignar el documento oficial de identidad de la persona que firme un título valor. El endoso también en fideicomiso. Las cláusulas especiales en los títulos valores, en el caso de la documentación de los mismos cheques o la letra de cambio. Los plazos de los protestos, las modalidades reemplazantes de los protestos o sustitutorias, los valores por anotación en cuenta, las normas de derecho internacional aplicables a los títulos valores, la eliminación del vale a la orden, las distintas clases de cheques, la inclusión, como comentábamos, de la factura conformada, también la consideración de los certificados bancarios en moneda nacional o en moneda extranjera, como comentamos respecto de las cuentas del cliente, e inclusive los certificados de depósitos y el warrant. Estos dos últimos relacionados a las mercaderías comerciales por operaciones de importación o exportación. Estos bienes son ingresados a una compañía y esta compañía la recibe para colocarlos en sus almacenes. Por esos almacenes es que al recibir esas mercaderías o esos bienes se emite un documento y ese documento vendría a ser el certificado del depósito. Posterior a ello se emite otro documento en donde se consigna la información relativa a los bienes y se consigna también el valor del bien. Este es el warrant, que comúnmente llamamos a la orden de letra de cambio. Es un título abstracto y de crédito. Contiene una operación crediticia, es por eso que se le denomina como crédito. Debe ser satisfecha mediante el pago de una suma de dinero acordada. Es autónoma, confiere al beneficiario o poseedor el derecho exigible y derecho propio, y no derivado, independientemente de la persona que transmitió o transfirió dicho documento. Es a la orden, porque también es transferible mediante la modalidad de endoso, es decir, transmisión del derecho, del beneficio de este título valor. El pagaré es un título de crédito que contiene una promesa pura y simple de pagar. Es pagar una cantidad de dinero en un lugar y en un plazo determinado. Este título de crédito representa ese compromiso que consigna un monto específico, el cual debe ser pagado por el obligado principal, en el tiempo que se establezca y en el lugar de residencia que se indique. Se emite por una persona llamada suscriptor,
y se entrega o se realiza a otra llamada beneficiario. Título de crédito indicado para documentar obligaciones muy directas y relacionadas a operaciones en efectivo. La factura conformada. En la factura conformada se encuentra una característica principal. La ley 27287 habla acerca de que en esta factura se deben detallar la entrega de los bienes, su valor y su fecha de pago. Es un título que representa esos bienes entregados y que todavía no han sido cancelados. Y son debidamente suscritas por el deudor o el cliente en señal de conformidad de la entrega de los bienes. El cheque es un título de valor que constituye un mandato exigible de pago, que considera que el emitente o librador expide a favor del tomador un mandato de cobro, que implica a su vez un mandato de pago al girado, es decir, al banco, a la empresa financiera que efectúa o se realiza como un agente intermediario. Constituye también un medio de pago que reemplaza al desplazamiento del dinero. Es decir, nos da el beneficio de que con ese documento no podamos desplazar nuestro dinero y puedan existir los riesgos como asaltos, robos, ¿no?, detracciones, comúnmente llamados con los marcas o los delincuentes bancarios. Por eso es que se utiliza este título de valor como medio favorable de transmisión o de transición de los caudales. Dentro de los cheques existen varias clases, pero los que vamos a hablar son, por ejemplo, el cheque cruzado. Este cheque es aquel que lleva en el anverso, en la cara del título, el cruzamiento de dos líneas paralelas. La ley estipula de que deben ser dos líneas paralelas, pero no especifica si son horizontales, verticales o diagonales. De tal forma que trazados con el objeto para que solo puedan ser pagados por el banco girado a otro banco o en todo caso a otro cliente suyo. Es decir, cuando nosotros cruzamos un cheque, este exclusivamente se va a utilizar para hacer un depósito en cuenta del beneficiario. Estos cheques cruzados pueden ser denominados general o especial. En general, si no contiene ninguna denominación entre las dos líneas, o en todo caso solo conste la mención banco o algo equivalente, puede ser abonado a cualquier institución bancaria. Es decir, es de manera general, utilizado en cualquier banco. En el caso de que sea un cheque de forma especial, este cheque debe presentar esas líneas cruzadas e incluyendo en la parte interna la denominación del banco en el cual se va a hacer la operativa o el abono en la cuenta respectiva. En el caso del cruzamiento general, este se puede transformar en un especial. ¿Por qué? Porque en el cruzamiento general no colocamos de manera especial el nombre de la institución financiera. Lo dejamos libre o colocamos simplemente la palabra banco o algo equivalente y podemos añadir el nombre de un banco en especial. Es decir, el cruzamiento general se puede convertir en cruzamiento especial, pero el cruzamiento especial no se puede convertir en cruzamiento general, dado que el especial ya consigna el nombre exclusivo
del banco. Y este a su vez no puede ser depositado a cualquier institución bancaria. Algo interesante, la tarjadura del cruzamiento o el nombre del banco hace de que este cruzamiento se anule en todos sus efectos cambiarios y no cumple el fin por el cual ha sido iniciado, originado o efectuado. Tenemos aquí un ejemplo de un cruzamiento general. Las dos líneas paralelas de modo diagonal que no presenta ninguna información, y en el caso inferior está el cheque cruzado especial, en donde están las figuras del nombre o denominación del banco al cual se va a efectuar el depósito, dentro de las dos líneas del cruzamiento. Como comentábamos, según la diapositiva anterior, el cheque cruzado de manera general sí se puede convertir a un cheque de cruzado especial, por cuanto tenemos el espacio vacío para que podamos colocar el nombre de la institución bancaria. En cambio, el cheque cruzado especial ya figura el nombre de la institución y no podemos convertirla de manera general, por cuanto tenemos que ingresar ese documento o como depósito exclusivamente a esa institución bancaria que está considerada o definida. Cheque certificado es la constancia que el banco girado inserta en el dorso del cheque de que existen fondos suficientemente disponibles a disposición del librador o de cualquier tenedor, siempre que no se ha extinguido el plazo para su presentación. Ese plazo es de 30 días. En el hipotético caso de que este plazo se finalice o se transcurra, la certificación entonces pierde sus efectos y el cheque es considerado como un título valor o como un cheque simple. La certificación no puede ser parcial, ni tampoco puede extenderse al portador. Solo se podrán certificar a nombre o a la orden de entidades financieras o públicas. El cheque de pago diferido, que es un documento o un título de valor que vamos a hablar posteriormente, podrá certificarse solo durante el plazo de presentación para su pago y rige solo por el número igual de días a los que falten para que venza el plazo legal de su presentación al pago. El cheque de pago diferido tiene una característica principal. Esta característica es que tiene un plazo de inicio y un plazo de fin. Si la certificación termina el lapso de 30 días, por consecuencia el cheque de pago diferido en su periodo también concluye y rige solamente por el número igual de días que falten para que venza el plazo legal de este documento en relación a la presentación para la exigibilidad de su pago. El efecto de certificación: si el cheque no fue presentado durante el periodo de certificación, es decir, durante el periodo de 30 días, entonces quedará automáticamente sin efecto la certificación. La certificación resulta un medio o una constancia legítima que brinda al tenedor de dicho título de valor la fehaciente seguridad de que ese documento tiene los fondos disponibles para cancelar una obligación. Es por ello que si esto se termina en el plazo perentorio, entonces pierde su nivel de certificación. Por ello, automáticamente el banco cancelará el cheque certificado y acreditará en la cuenta del cliente el importe respectivo de dicho cheque. Durante la vigencia de la certificación, el emitente queda liberado de toda responsabilidad penal por libramiento indebido. Es decir,
Este documento, este título de valor, que representa un fondo o un dinero disponible, convierte a la institución bancaria como obligado principal y al emisor o al cliente de cuenta correntista lo exime, correspondiendo obviamente la responsabilidad al banco que certifica dicho cheque. Aquí tenemos un ejemplo de un cheque certificado. En la parte del monto versus las líneas de la configuración de números se encuentra el nombre de la empresa bancaria y el número que se consigna. Ese sello muestra en el anverso que es un cheque certificado, que configura o que se indica los dígitos normales de la cuenta corriente, pero sin detallar los numerales previos a dicho servicio. Es decir, supongamos que la cuenta del banco X empiece con los dígitos 19301 y numerales siguientes. Para efectos de la presentación del cheque certificado, simplemente se consideran los números posteriores al 190 y tantos 01. Esos dígitos son indicados en este sello, el cual muestra de que este cheque es un cheque certificado, valga la sinonimia. En el reverso se deja la constancia de la certificación, indicando la consideración de que este cheque, por el plazo que está indicado, tiene los fondos disponibles. Garantiza ese fondo disponible durante el tiempo de los 30 días a partir de la fecha de emisión de dicho título valor. También allí se consignan las firmas de los funcionarios de la empresa financiera que avalan este título valor. Cheque de pago diferido. Orden de pago emitida a cargo de un banco bajo una condición de que en un plazo señalado, no más allá de 30 días, pueda ser utilizado para la cancelación de obligaciones. Si el plazo es mayor de los 30 días, todo plazo posterior se reduce a los 30. Puede ser negociado durante la fecha de emisión y debe presentarse su pago en función a la fecha que está señalada en el mismo título valor. Este es el ejemplo. En la parte superior está la denominación páguese desde. En el lado izquierdo, en el anverso, está la fecha de emisión y luego la fecha páguese desde. El lapso entre ambos no debe ser mayor de 30 días. Y si todo lapso superior a estas fechas ocurre, todo esto se reduce al tiempo de 30 días. El cheque de carencia es un cheque nominativo emitido por una empresa del sistema financiero girado a cargo de un banco a favor de su cliente para ser pagado en cualquier oficina del país o del extranjero. El cheque de viajero, un título de valor utilizado generalmente por los turistas para que se les pague cualquier suma de dinero, ya sea en las oficinas del país o el extranjero, a cargo obviamente de una compra de haber adquirido anteriormente este título de valor. Almacenes generales de depósito. Como comentamos al inicio, se encuentran los certificados de depósito, que son títulos de valores que representan el derecho de una propiedad sobre unas mercancías que están ingresadas en un almacén. El warrant, un título de valor emitido de manera simultánea, como comentamos, que representa o constituye una garantía de una prenda de una mercadería depositada y que confiere los derechos o títulos sobre este. Bien, aquí concluimos este tema y los exhortamos a ustedes a continuar con la siguiente unidad. Tengamos en consideración que estos vastos conocimientos y estos
conceptos que están vertidos son basados en las nuevas modalidades y en las nuevas formas, sobre todo nuevos conceptos que están tipificados en la actualidad. Pero los exhortamos a ustedes a que puedan investigar, a que puedan ser los líderes con los cuales nosotros apostamos en nuestra misión y visión de la institución. Recuerden que lo esencial no es visible a los ojos externos, sino es visible a los ojos internos y a los ojos que se encuentran en el corazón. Es más, comentamos que si nosotros queremos seguir destacando, tenemos que seguir avanzando para que nuestro brillo interior reluzca y haga brillar todo nuestro exterior. Muchas gracias y hasta otra ocasión.